pero para ustedes, pero para los chicos que no están, me puse un papelito acá, grabar, me olvidé. Bueno, es mucho más, es mucho más beneficioso en los que uno va aprendiendo o va pensando, y las veces que se equivoca y tiene que volverlo a hacer, aprende mucho más que si lo pudiera resolver de una. ¿Sí? Yo no corrijo, bueno, cuando corrijo los ejercicios, cuando hacemos ejercicios, no corrijo el resultado, sino todo el paso que fueron dando en el medio. Claro. Sí, porque es la forma que ustedes tienen de enfrentarse a un ejercicio, de ver qué cosas usan, como por ejemplo vos que usaste la mediatriz y estuvo genial, no importa que en vez de centro le pusiste punto medio. Yo te entendí y de a poquito, cuando llegues a fin de año, lo vas a manejar el idioma mejor que nosotros. Es cuestión de ir viendo. Lo que a mí me importó es que vos en la cabeza tenías el concepto correcto. ¿Entendés? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Sí, sí, sí. Bien. Volvemos entonces, yo voy a tratar de compartir una pantalla en blanco y a tratar de hacer lo que ustedes deberían haber dibujado. Si encuentro la pantalla en blanco. ¿Encontré la pantalla en blanco? Sí, genial. Tengo la pantalla en blanco. Profe, Sí. no me apareció a mí para grabarlo en mi computadora el video, me parece que lo estaba grabando otro, no sé si usted. Yo estoy grabando. Ah, perfecto. ¿Querés que no grabe y lo grabás vos? No, está perfecto. Después, si no lo puedo subir, pido help. Me consultas. Ay, sí. Etiquetado ninguno. Le saco los puntos porque me molestan, los puntos, A ver, cuando yo trato de hacer un dibujo en el pizarrón, trato de poder ir borrando lo que nos molesta visualmente, ¿sí? Dijimos que íbamos a hacer un triángulo, obtusángulo, isósceles. ¿Eso hicieron? Parece, sí. Tal vez. Sí. Entonces lo que yo voy a hacer, no lo puedo construir directamente porque necesito una consigna. Entonces, ¿puedo hacer cualquier triángulo? No. Sé que tiene que tener un ángulo obtuso y dos lados congruentes. ¿El ángulo obtuso puede estar en cualquier lado? No, tiene que estar entre los lados congruentes. Si no, los lados congruentes. Si no, yo dije los lados congruentes. Un ángulo de la base de un triángulo isósceles no puede ser obtuso, porque si no se me abrirían los lados y nunca formaría el triángulo. Entonces lo que yo voy a hacer para asegurarme, en este caso, si lo dibujo con regla graduada, que no hay problema, la pueden usar para no volverse locos, lo dibujaría con las mismas medidas. Pero acá trazo una circunferencia como para estar segura que voy a dibujar dos radios que van a ser los lados del ángulo. ¿Me expliqué? Sí. Por favor, me paran si no entienden. Por favor. Bien, ahí tuve el otro punto que necesito para que este triángulo sea obtusángulo. Isósceles. Y estoy segura que es obtusángulo isósceles. ¿Sí? A ver, lo voy a checar. Ahí. ¿Les gustó? Yo lo hice así. Precioso, bueno. Hay opciones acá para que yo le ponga acá las dos rayitas. Pero bueno, no va por el tiempo. Una rayita acá y una rayita acá para saber que esos son los dos lados congruentes. ¿Estamos? Vamos a pasar, antes de trazar la altura, vamos a hacerlo en un triángulo que no sea obtusángulo, porque eso es lo que a ustedes les produjo, o a Mateo, no sé. ¿Sí? Tengo este triángulo. Me cansé del color. Tengo que trazar la altura. Así es más lindo. ¿Sí? Bueno. Primero, ¿todos saben qué es una altura de un triángulo?
Mateo. Se me fue Mateo, ¿viste? Graciela no está No, más. no, estoy acá. Ahí está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos. Claro. ¿Alguna, No, vez, yo tenía... ¿Alguna vez trazaste la altura de un triángulo? Sí, ¿Qué es la distancia entre- ¿Cómo? en un acutángulo, ponele, yo lo hacía de esta manera. ¿Cómo? El vértice que está por encima de la base, Sí. la altura vendría a ser la distancia entre ese vértice y la base. Bien. Yo lo pensaba así. Es excelente tu definición. Aparte me encantó que usó la palabra distancia. La distancia entre un punto y una recta es un segmentito perpendicular. ¿Sí? Entonces lo que trazamos es una perpendicular desde el lado... Ah, ¿por qué no me lo marca? Desde la base se podría decir. A ver, un triángulo escaleno tiene 3 bases. Si vos querés llamar la base, la llamo base por ahora. No, está bien. No importa. A ver, estoy trazando una perpendicular, pero a la base, ahí está, que pase por el vértice opuesto. Eso sería la altura. Pero vamos a marcar la intersección, porque la altura es un segmento, no una recta. ¿Sí? Acá lo tuve que trazar como recta, pero la voy a esconder. Entonces la altura es este segmentito. Esto me quedó muy rectángulo. Yo puedo hacer lo mismo con los 3 lados y, casualidad, ¿se cortan todas en el mismo punto? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí tracé las 3 alturas. Por eso, si vos me decís la base, yo tracé la perpendicular a este lado, al vértice opuesto, la perpendicular a este lado, al vértice opuesto, porque no solamente voy a trazar la altura de la base, digamos, cuando está el triangulito apoyado, como dicen ustedes, es un problema de visualización, pero puedo trazar las 3 alturas perfectamente. Acá Pero no la hay distancia entre el punto y el segmento y el lado es opuesto. la distancia entre el lado y el vértice opuesto. ¿Está? Bien, entonces esto lo voy a correr porque me molesta para el ejercicio que estamos haciendo. Y no lo quiero borrar por si alguien me vuelve a preguntar algo. ¿Sí? Bien, y acá tengo el triangulito que teníamos en el práctico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperá que termina Mateo de escribir. ¿Está? Trazo la perpendicular a la base. No, ¿por qué no me marca perpendicular? Bien. Trazo una perpendicular a este lado. ¿Sí? Esta es una recta perpendicular, pero tiene que pasar por el vértice opuesto. Y no me llega. ¿Eso me decís? No. Claro, no, pero en caso Ahí, de los Por eso lo trazo del ángulos, otro. ahí tendría que ser Ahí tendría que la ser. altura. Entonces, si vos lo vas a trazar con una escuadra, lo que tenés que hacer es prolongar el lado al cual no pudiste llegar, lo trazás más, lo seguís, ¿no? Y ahí trazás la perpendicular. Ahora sí. Pero no debería trazar... No debería que, María. Graciela. Para hacer la altura, no tendría que ser desde el punto... Bueno, que no tiene letras, por eso. Desde el vértice, abajo, mira, la altura es desde el vértice a sí, pero está fuera del triángulo. En realidad, mira, para que nos entendamos, yo lo definiría así. La altura es el segmento que une el vértice opuesto a la recta y perpendicular a la recta que incluye al lado.
Ah, pero no hace falta que esté dentro del triángulo, No, porque yo la tracé desde el punto de abajo. desde el punto. Sí. Estas tres Bueno, el alturas, si vértice yo de las abajo. trazo, se me van a Perdón, pero intersecar afuera. A ver, voy a hacer algo que no debo para no confundir, pero bueno, no importa. Mirá, acá se te van a cortar las tres alturas. Ahí no lo hice. Ah, no, eso no hay Ahí. que hacerlo. Eso no hay que hacerlo. Estoy tratando de que vean que Ah, si yo bueno, trazo por las eso tres alturas pregunto. en este triángulo se me van a cortar acá. Pero esto no hay que hacerlo y esto no hay que hacerlo porque no se pidió. Entonces, pero por eso no se puede elegir cualquier vértice. Siempre lo opuesto ¿O al sí? lado. ¿Cómo vas a hacer Por una eso recta? yo elegí el vértice de abajo. No sé, como no tiene letra, no puedo decir el vértice del lado que usamos para... Ah, depende, no, depende, a A ver, ver, para allá. espera. Sí, pero en ¿Cómo? el enunciado dice, hay que hacer el ABC y la base es BC. Claro. Claro, yo hice así, hice la base BC, la tomé el lado de abajo. Y AC, Sí, pero a tomé ver, el largo de la... vos hiciste, ahí está el lado ABC, que se vea el punto, y esto va a ser A. Bueno, yo lo hice al revés. Sí, pero lo damos vuelta. Ah, bueno, pero damos vuelta porque queremos, pero quiero decir, A o sea, ver, lo pregunto bien, lo que quiero decir es, si yo vuelvo. lo hice como que el lado que ustedes tienen como A, yo lo puse como B, Sí, y Graciela, escúchame. AC sería el más largo, yo hice la altura ahí. Escúchame. Pero Te vos escucho. este lado lo tenés como base. Vos hiciste el ángulo. Vos lo hiciste así, el dibujito. No, lo hice como está en el gráfico, nada más que puse arriba A, Entonces C. está mal, Sí, eso porque no me la gusta. base es BC. La base Claro, es pero yo numeré donde ustedes pusieron la B, yo puse A. está mal, porque el A es Sí, pero el... si la base es BC, A ver, Graciela, escúchame. ¿entiendes lo que hice yo? Espere, yo te entendí. Pero, ¿Podés esperar un minuto? ¿Puede ser? Cuando generalmente decimos que los triángulos tienen cualquier base, salvo en el caso del triángulo isósceles, que por defecto vamos a nombrar base al lado que no es congruente, porque así es más fácil cuando lo definimos. Decimos triángulo isósceles ABC de base BC, entonces ustedes saben que los otros dos lados son los que son iguales. Es una forma que es un convenio, una convención, digamos, en la que hablamos para que se entienda cuáles son los lados congruentes y cuál es la base del triángulo, si bien la base son los tres. Si yo te estoy diciendo que la base es BCA, es el ángulo obtuso. ¿Estamos? ¿Me entendiste? Bien. ¿Todos entendieron? No, ahora sí me confundí. Porque ahí dice que es el ángulo ABC isósceles y la base es BC. Si estamos hablando de un isósceles, la BC, en este caso, tendría que ser el lado que no es congruente. Y acá está, en el dibujito que yo hice, es el lado no congruente. Claro. Pero la altura Y no después está dice hecha trazar la altura de BH. Claro. A ver, cuando dice BH, es porque el vértice va a ser B, ni A ni C, y H va a ser este punto de intersección acá. Siempre le vamos a poner renombre. Claro, lo que pasa es que yo... Esa va a ser la altura. Decía, ¿sí? Disculpa, ¿no? No porque me odies, si yo les hubiera dicho la altura AM, iba a ser la altura desde acá hasta este lado, y ahí vamos a tener el punto M. Si yo digo BH, es porque es la altura desde el vértice B al lado opuesto al vértice B. El silencio implica que no entienden. No, yo lo que pasa es que yo me quedé tildada en el sentido de, como decía la base, para mí la base era BC.
No, solamente en el caso de un isósceles tomamos como base la... Espere que oculto la recta. ¿Pero esto no es isósceles? ¿Que son dos lados iguales? Ah, esto es una semirrecta. Es isósceles, ¿sí? Entonces por eso digo, discúlpame, no me odies, pero yo lo que voy es, si yo tomo que es isósceles y la base es el lado no congruente, eso es lo que no me redondea. ¿Por qué no puedo hacer la altura desde el punto de vértice que vos lo nombraste al lado opuesto, que sería el que no es congruente? Pero yo no te dije, a ver, B. En el ejercicio no dice que la altura es del lado de la base. No te dice trazar la altura de la base del triángulo. Dice trazar la altura BH. Eso implica que uno de los extremos del segmento que es altura va a ser el punto B. El otro punto va a estar en el lado opuesto. No hay muchas alternativas. ¿Sí? Aclaro, la altura siempre va a ser un segmento, no toda la recta, en el triángulo. Claro, yo pensé que tenía que también estar adentro del triángulo, no hacia afuera. No, después vamos a ver cuando hagamos los puntos notables, que vemos altura, mediana y todo, que los vamos a mover y vas a ver cómo se entra, sale en un triángulo rectángulo, está en el vértice, o sea, no necesariamente. Ahora, ¿el dibujo les quedó más o menos así? Sí. ¿Se entiende por qué? Quiero que vayan quedando claros los conceptos, ¿sí? Yo antes, profe, me había equivocado, ¿viste? No sabía cómo trazar la altura por el hecho de que, como estaban discutiendo sobre el tema de la base, yo había puesto la base del triángulo, acá en el dibujo lo tengo, como el segmento BC, y no me había quedado un triángulo obtusángulo como vos lo pusiste ahí. Era obtusángulo, pero estaba presentado de otra manera y era más complicado para trazar la altura. ¿Te quedó así? Obtusángulo arriba. Y pero mira, eso... Claro, obtusángulo arriba. Aparte vos podés dar vuelta al cuaderno, no hay problema. Yo no puedo dar vuelta ni la compu ni el pizarrón. Así que mira, trazás la semirrecta y espérate porque me quedaron la cara de ustedes arriba. Y trazás la perpendicular a esta recta por el puntito. Es un poquito más difícil, yo te entiendo, totalmente, pero es lo mismo. Un dibujo y otro están usando las mismas propiedades, es decir, es la misma figura, como decíamos el otro día, que yo la di vuelta en el plano. La senté, la acosté, la paré, ¿estamos? Bien. Borro, claro, sí. Si quedó claro, borro para que no nos complique la visualización. Hasta acá estamos. Después decía, voy a tener que poner texto, porque no, si yo lo mido, no me va a dar 8 centímetros. Yo lo había hecho bien cuando lo hice, pero no importa. A ver, me da 8 centímetros. Porque se pueden hacer estas cosas a escala. No hay ningún problema. Y esto es 6 centímetros. Bien. De H a C hay 8 centímetros y de B a H hay 6 centímetros. O metros, no sé, centímetros. Esos son los datos que me da el ejercicio. Y después dice que el perímetro de este lo vamos a hacer rojo, porque yo soy independiente, y un poquito más oscuro para que se vea. Ah, ¿está bien, Mateo? ¿Te gusta? En serio, soy independiente. Mis hijas no, son de Huracán, pero bueno. Y sí, yo vivo acá 5 cuadras de la cancha, así que vivo en Parque Patricios. Bueno, sigo acá. A ver si se ve mejor. El perímetro del triángulo rojo mide 22,5 centímetros.
Eso es lo que dice. ¿Sí? Ahí está. Y con esos datos pues, tendremos que calcular todos los segmentos. AB, BC, AC, HA, todo lo que miden. ¿Se puede? Y se puede el perímetro. Bien, María. Se puede porque tenemos el perímetro. Pero para sacarlo del perímetro yo necesito saber cuánto vale BC. No sabemos que es congruente. ¿Lo pueden calcular? Con Pitágoras. Pitágoras. Es un genio Pitágoras. Siempre aparece cuando estamos trabajando. Nos soluciona la vida, Pitágoras. Muy bien. Todos saben calcular. A ver, para usar Pitágoras necesitamos sí o sí un triángulo rectángulo. Eso lo vimos en las primeras clases. Porque dice, en todo el enunciado del teorema de Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los catetos? BH y HC. Muy bien. Son los que unen el ángulo recto. El otro día me nombraron catetos en un triángulo obtusángulo, pero no, ojo, catetos solamente, no se ría, pobre. A todos nos puede pasar. Y a mí también, yo a veces me equivoco, por favor les pido que me corrijan, porque a veces pienso una cosa y digo otra. Los catetos son los lados que unen un ángulo recto. Entonces la hipotenusa en este caso va a ser BC, y tendría que hacer la raíz cuadrada de BC es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Es una terna pitagórica, esto da redondito. BC da 10. 10, muy bien. Si yo tuviera 3, 4, la hipotenusa me hubiera dado 5. Bueno, eso lo van a ir viendo cuando lleguen más adelante. Entonces ya sé que BC vale 10. ¿Puedo hallar el valor de AB y de AC? Sí, porque Perdón. son isósceles y valen lo mismo los dos. Es un isósceles, valen lo mismo los dos, y tengo, ¿qué otro dato? El perímetro. El perímetro. Entonces, al perímetro le resto BC, y a lo que me da, como los lados son iguales, lo dividí por 2, no hay problema. Una vez que tenga este valor y que tenga este valor, ya 8 centímetros menos, creo que era 6,25, ¿no? Menos 6,25 me da lo que vale HA, no hay problema. Y ahora, la perlita. Podemos ir un chiquitito atrás, por favor, no te enojes, pero un poquitito para atrás podemos ir, puede ser en la parte de que sacaste que BC valía 10, discúlpame, pero... Está bien. Tenés que hacer el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Sí, hasta ahí vamos. La hipotenusa al cuadrado, BC al cuadrado, es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Me quedan 10 minutos. Exacto. ¿Sí? Y después sigo por Facebook, escribiendo. Está bien. No voy a hacer 3 clases grabadas. ¿Sí? Bueno, no importa. Entonces, cuando hallas esa ecuación que te dije recién, esto te va a dar 10 centímetros. Como este lado más este te dan 22,5, menos 10 de BC, y estos dos son iguales, lo dividís por 2, te da 6,25. A 8 centímetros le resto AC, me da H, bien. Y lo que queda es averiguar el valor de los ángulos. ¿Alguien pudo? ¿No? ¿Con quién tienen IMS?
Mejor ni preguntar, ¿Por qué? porque nada que ver. No tenemos clase, nos Bueno, mandó el libro. no. Pues bueno, vos preguntaste, yo te digo. Está bien, perdón, no pregunto. Así que estamos aprendiendo, no, por eso, de esto estamos aprendiendo bien, las no patadas importa. entre todos. A ver, existe una forma trigonométrica, en Sí. trigonometría lo ven en IMS, para poder calcular el valor de los ángulos. Es el teorema del seno, ¿sí? Entonces es el seno de 90 dividido el lado BA, me va a dar el seno de este ángulo dividido el lado opuesto, pero como yo no lo puedo usar, nosotros estamos en geometría métrica. ¿Sí? No es lo otra tiene. más. Digamos que todas las materias se complementan. Yo estoy usando cosas de álgebra, ustedes van a usar en análisis cuando una función es par o impar porque es simétrica al eje, están usando simetría que es de geometría. En IMS, geometría analítica, nosotros somos geometría métrica. Todas las materias se relacionan y cuando veamos movimientos van a ser funciones, o sea que estamos todos relacionados. Pero cada uno se aboca a una parte o a un enfoque de ver las cosas, entonces usamos solo eso, para que ustedes tengan más herramientas. Ustedes esto lo pueden resolver por trigonometría, pero yo no conozco trigonometría. De repente se me olvidó todo lo que era trigonometría. Lo sé, les puedo contestar, pero bueno, quiero decir, no lo voy a usar, ¿se entiende? Y realmente en geometría métrica no existe forma de resolver eso que se les pregunta. Entonces, la geometría métrica, en la historia de la geometría, es anterior a la parte de analítica. Quiere decir que había problemas que no se podían resolver y se empezó con cosas nuevas como para poder ir resolviendo temas anteriores. ¿Está? Entonces, no todo tiene solución en lo que nosotros hacemos. Y cuando ustedes salgan a algún ejercicio en análisis o en matemáticas, no siempre tiene solución. Generalmente los profes les dan los ejercicios que sí tienen solución, pero tienen que entender que no todo se puede resolver. Y lo importante es que ustedes puedan decir, no lo puedo resolver porque me pasa tal cosa. Yo siempre me acuerdo un profesor de probabilidad y estadística que decía, la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Si la probabilidad me dio 1,2, yo tengo que contestar en el ejercicio, y si no encuentran la solución, esto que hice está mal porque la probabilidad tiene que ser entre 0 y 1, y no encuentro el error. Y eso es mucho más valioso que pongan 1,2. ¿Sí? Que ustedes sean capaces de analizar por qué no les da bien algo y puedan justificarlo, es que ustedes saben el concepto. Y en este caso no se puede resolver. Ahora, no se puede resolver con vos, digamos, pero yo, por ejemplo, mañana, el día de mañana, utilizo lo de trigonometría. No te entendí, más fuerte háblame. Que esto no se puede resolver con vos ahora, por ejemplo, no lo podemos resolver. Sí. Pero el día de mañana lo resuelvo con trigonometría. Claro, o lo resolvés, si ya supieras el teorema del seno, lo resolvés por trigonometría. Yo te quiero decir que no tengo herramientas en geometría métrica para poder resolverlo. Genial. O sea que a nosotros No hay acá también nos quedaría. propiedades, no hay ninguna propiedad que me diga, por ejemplo, si yo tengo el ángulo A, el valor del ángulo A, entonces voy a poder obtener los otros dos. ¿Por qué? Porque sé que la suma de ángulos interiores es 180 y los otros dos son iguales porque es un triángulo isósceles. Entonces, todo eso son herramientas de geometría métrica. Claro, pero acá no. ¿Está claro? Clarísimo como el agua. Clarísimo. Digamos como que perdí, o no perdí, los gané, 3 o 4 días metiéndome en cómo subir a Zoom, cómo subir a Meet, cómo subir... y no les preparé tarea para el fin de semana. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Una desgracia terrible. No, La verdad pero que bueno, es pero terrible. viene bien. Así Viene que, bueno, bien para practicar esto. Viene bien para ver esto. Bien.
Lo que yo voy a empezar a hacer las clases que sigue es, a ver si puedo dar un poquito más de teoría, ver con ustedes qué es una demostración, cómo se hace una demostración, ¿sí? Y empezar por lo más mínimo. No me pongas esa cara, María Eugenia. No es tan difícil, no se asuste. A ver, la primera demostración que vamos a hacer es la de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Se acuerdan que yo se los pedí y nadie me lo mandó? ¿No? Bueno, no importa. Yo ahora les voy a mandar un archivito que yo armé y después cuando veamos la clase que viene, que es una demostración, entonces vamos a ir poniendo en cada cosa que yo hice el nombre. Un teorema tiene un enunciado, una hipótesis, una tesis, una demostración. Bueno, en eso que hicimos, en eso que yo hice coloquial ahora, que se los voy a mandar para que lo lean y quiero ver si se entiende, si ustedes pueden, ustedes tienen que estar en condiciones de agarrar un libro y entender lo que están leyendo. Eso es fundamental para mí. Entonces, no, obviamente que mis apuntes no son un libro, nada que ver, muy lejos de eso, pero son una forma coloquial de ver, de resolver un ejercicio. Yo se los mando y quiero ver si lo entienden y después lo vamos, con la teoría, lo vamos a ir cotejando la próxima clase. ¿Se entiende lo que pido? Ajá. Bien. Sí, sí. Eso se los había pedido, pero quedó en la nada. Háganme un favor, ya que no tenían tarea, repasen todo lo que vimos hasta ahora, a ver si lo tienen comprendido, si pueden, son capaces de trazar alturas en cualquier tipo de triángulo. Por ahí les puedo dejar de tarea que tracen las alturas de un triángulo rectángulo. A ver qué les pasa. ¿Estamos? ¿Dejamos eso de tarea? Dibujar en papel, con lápiz y papel. Dibujo las alturas de un triángulo rectángulo. Y después me cuentan la semana que viene qué les pasó. ¿Sí? Perfecto. Bueno, les mando eso y bueno, voy a ponerme a planificar porque mi planificación para esto es distinta porque tengo que armar todos los pizarrones. Así que voy a planificar este fin de semana esto y vamos a seguir con Zoom porque el Meet no lo puedo usar y el que necesite seguir con el Facebook me avisa y hacemos un ratito de Facebook. Yo no tengo problema, voy a seguir escribiendo todo lo que puedo por Facebook porque ahora hay chicos que me dijeron, mire, estoy trabajando, no puedo entrar o no tengo internet o bueno, cosas que pasan. ¿Sí? Pero si después vos lo pones en YouTube, se puede... Sí, trato, voy a ver si lo puedo subir, porque la del curso E no la pude subir. Subí 2 y la otra no. Bueno, un beso a la distancia, abrazos virtuales, que tengan un buen fin de y cuídense mucho. Igualmente, ¿Sí? gracias. No, Gracias. a ustedes. Gracias, profe, A por ustedes. todo. No, profe, gracias. Chicos, tenerme paciencia. No, vos a mí, por lo menos. Vos a nosotros. No. Ay, qué loca. Esperen, tengo que dejar de grabar primero. Sí, estaba grabando. Bien.